¿Cuál es la situación del transporte en nuestro país? ¿Qué pasa con los denominados colectiveros que se han hecho más famosos aún en los últimos días? Porque hay algunas iniciativas que los han puesto nuevamente sobre el tapete y además la fiscalización de las rutas. Aquí se los contamos. Hoy hablamos de los taxis colectivos, este servicio que nuevamente se pone sobre la tela de juicio y se habla de un intento de formalización del servicio de taxi colectivos. Una de estas iniciativas, porque son dos en realidad, viene desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. El alcalde, Rafael López Aliaga, ha dicho lo siguiente. Han aparecido estos colectivos y hay mucho riesgo para la población, porque un colectivo que no está empadronado puede tener un delincuente adentro. Pero ojo, luego habla de que no se trata de un empadronamiento de taxis colectivos, de personas que hacen este servicio en las rutas que le corresponde también al transporte público, sino que le ha dicho algo en particular, lo contó aquí, lo ha dicho en RPP, saber quiénes son y dónde están. ¿Es esto o no un empadronamiento? No es empadronar a todos los taxistas, quiero aclarar, ni a todos los colectiveros, no. Es únicamente en la zona, ¿no?, de Avenida Arequipa, donde ya los corredores no se dan abasto o no funcionan, que es un error de la ATU también, que hay que reconocer, ¿no? El corredor amarillo no existe. El morado estaba por parar. Y la segunda iniciativa viene del Congreso de la República, del congresista Segundo Montalvo, parlamentario de Perú Libre, que ha dicho que hay que formalizar, o por lo menos debería tomarse esta opción, en Lima y Callao. Pero ¿qué dicen los especialistas? Serían más vehículos pequeños circulando a la par del transporte público, de estas grandes unidades de los corredores que tenían supuestamente rutas concesionadas de manera especial, de manera particular en un intento de reorganización del transporte en Lima y Callao. ¿Qué pasaría entonces? También lo cuenta. ¿Con qué infraestructura Lima se puede dar el gusto de abarcar tantas unidades vehiculares y ya colapsó? Lima es la segunda ciudad en el mundo con el peor tráfico. Encuestas mundiales. El Perú es el segundo país con los peores conductores. Ya está establecido. Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luz Ámbar, nos recuerda a todos cuál era la función que justamente le correspondía a la Autoridad de Transporte Urbano. ¿Qué buscaba la ATU para Lima y Callao? ¿Y qué es lo que no se ha conseguido hasta ahora? En el caso de Lima, después de 20 años, porque la ley del año 99, que la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, señalaba en su artículo 17 que no podían ser los municipios, en el caso de Lima y Callao, gestionando cada uno por su lado, sino tenía que haber una sola autoridad en la ciudad capital. No lo hicieron los alcaldes, tampoco el ministerio. Entonces tuvo que impulsar la ley 30900 que crea la ATU, que finalmente une a Lima y Callao. Integró todo para que haya una sola entidad que gestione el transporte e implemente el servicio integrado. Y una de las principales características, por no decir que la primera en realidad, de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, conocido como ATU, era justamente que debía tener independencia, sí rendir cuentas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero no directamente al gobierno ni tampoco a la autoridad edil. Sin embargo, esto ha cambiado hace muy poco, en realidad hace tan solo unos días. Bueno, pero esto cambia hace poco. Todavía María Jara era presidenta de la ATU cuando ella en declaraciones cuenta que lo que se estaba buscando justamente en la persona que encabezaba la ATU era un funcionario sumiso. Y luego, oh sorpresa, un decreto firmado por la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Y decimos oh sorpresa porque coincide justamente o coincidió con las declaraciones de María Jara. Lo que se dice es que se daban por concluidas y se tomaba la libertad de hacer cambios en la presidencia justamente de la ATU. ¿Qué significaba esto? La remoción de María Jara. No ha habido ninguna intención de evaluar. La intención es poner a dedo y abre eso una posibilidad de debilidad y de precarizar la institucionalidad que tanto trabajo nos ha costado construir y defender. Está lográndose exactamente lo que planteó el gobierno de Castillo con su ministro Silva. Pero no acaba ahí. Luego de la destitución, María Jara da declaraciones y dice,
Aquí no se trata justamente de poder sacarme o querer a algún funcionario en específico. Aquí se trata de algunos funcionarios que podrían ser beneficiados con mi cambio. ¿Por qué? Porque se van a dar nuevas rutas concesionarias. Lo señaló, fue muy clara María Jara al decir esto. Bueno, ya que hablamos de colectiveros, recordemos un poco qué pasa años atrás. Por ejemplo, 1991, Ley de Libre Mercado que incluía al transporte público. ¿Qué se dice? ¿Qué facilidades se dan mediante Decreto Supremo, el 651? Que justamente pueda haber un libre mercado en el cobro y en el transcurso de las rutas. Ley de la demanda que antes no se tenía y así empiezan a crearse nuevas empresas de transporte. Bueno, ¿cuál fue este gran cambio? Justamente la creación, el permiso para que existan nuevas empresas. ¿Cuál fue la gran falla? Que no se puso un límite. Es decir, yo podía tener 2, 3 unidades, creaba una nueva empresa, así sea incluso una empresa cascarón, y empezaba a generar rutas por todo Lima, por toda Callao, sin que estas realmente existieran. ¿Qué vino después? Año 1992, porque ahí no solo acaba la cosa, sino que en 1992 se dice que estas nuevas rutas no necesitaban que las unidades sean nuevas, no necesitaban especificaciones muy puntuales, sino que unidades muy antiguas, las destartaladas, aquellas que ya no las querían en otros países, que tenían muchísimos años de uso, podían convertirse en nuevas rutas de transporte en nuestro país. Y si llevamos esto hasta lo que ahora son los taxis colectivos, tenemos todo un ámbito bastante complejo en el sistema de transporte en general. Y bueno, les preguntamos finalmente a las personas por qué terminan subiéndose a una combi, por qué terminan subiéndose a un servicio de taxi colectivo y por qué no optan por una unidad formal de transporte público. Y esto nos dijeron. No hay más transportes que... Ajá, por eso es que yo las tomo. Pero igual le parece. Igual me parecen seguras. No, las tomo por necesidad, pero no son nada seguras. Inclusive a veces nos roban en las mismas combis. ¿Qué es lo que siente o qué le genera al subirse usted a una combi? Bueno, que esos carros son muy locos, al manejar se desvían demasiado y en resumen, ¿qué nos dicen ellos? Taxi colectivo, hay riesgo, pero llego más rápido, aunque pago más. Transporte público, desde el otro lado, me demoro más, pago menos, pero ahora también estoy expuesto a una serie de peligros. La balanza igual de compleja para ambos lados y algo se tiene que hacer. Según la Fundación Transitemos, el 38% aproximadamente de limeños se transporta en un servicio de transporte público. ¿Qué significa esto? Y valiendo un poco de la redundancia, que gastan un poco menos, pero que invierten por lo menos 1 hora a 2 de sus días en un solo trayecto. Contemos ida y vuelta, solo para ir a trabajar estamos hablando de 4 horas por lo menos de inversión de nuestro tiempo al día. ¿Qué significa esto? En un cálculo rápido y según lo que dice Transitemos, que las personas pierden aproximadamente o un mínimo de 20 días al año solo en transportes mínimos. No en estos diarios, que nos pueden tomar hasta 2 horas, sino en un transporte mínimo, en un recorrido normal para dirigirse a algún punto debido a nuestras actividades. Saquen ustedes sus propias conclusiones.